Estamos en vivo y en directo a todo color con Ana Isabel Salazar del programa Noche de Museos de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y un servidor David Fonseca de L&S Proyectos Culturales en otra emisión más ¿de qué, Ana? ¿De qué es esta emisión en vivo? Es de las charlas virtuales con los museos y bien dices, en vivo a todo color, con este calorcito rico, ya se antoja, ya la noche de museos, en fin, la tenemos a la vuelta de la esquina. A la vuelta de la esquina esa noche de museos y también esos puentes que seguramente muchos de ustedes ya tienen planeado una escapada, si no es que ya se escaparon la semana pasada. Pero bueno, vamos a reiniciar actividades con cultura, con cartelera y con esta gran oferta cultural que tiene nuestra ciudad. Y el día de hoy no es la excepción, pues vamos a conocer también uno de esos recintos que muchos de nosotros seguramente hemos pasado por ahí, pero un chorro de veces, pero no estamos enterados, ¿no? De qué es lo que está sucediendo ahí. Y justo el día de hoy les vamos a platicar qué sucede en este lugar en la noche de museos. Y bueno, seguramente no nada más es una vez al mes, sino que son todos los días, ¿no es así, Ana? Sí, ¿qué pasa detrás de esas puertas que quisiéramos nosotros tocar, asomarnos y, por qué no, entrar? Ya con este tema vamos a empezar con nuestra invitada en un ratito más. Así es, pues bueno, antes de que nuestra invitada llegue con nosotros, ¿qué te parece, Ana, si les platico muy brevemente quién es ella? Órale. Ok, les platico, ella es la maestra Marta López Castillo, es historiadora egresada de la maestría en Historia de México de la UNAM. Tiene 25 años laborando en favor de la divulgación de la cultura, tanto en museos como en otros espacios. 20 años a cargo de los museos de sitio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de Palacio Nacional y de las colecciones de arte de la misma Secretaría. Desde hace 6 años laboró para el Senado de la República a cargo de una propuesta cultural a través de la Junta de Coordinación Política de esta legislatura, donde destacan exposiciones, seminarios de investigación, conciertos y conferencias. ¿Qué será eso del Senado de la República con cultura, no? Pues para enterarnos un poco más de eso, Ana, ¿qué te parece si le damos la bienvenida a la maestra López Castillo del Senado de la República, quien ahorita en unos momentos se va a unir a nosotros? Venga, van a ver qué cosas tan interesantes. Así es. ¿Qué tal, maestra Marta? Sea bienvenida aquí a noche, a esta charla de virtuales con los museos. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buena tarde, buena noche a todos y a todas. Muchísimas gracias. Hola Marta, qué Hola, gusto Ana, ¿qué tal? aquí en esta charla y ya les estábamos adelantando un poquito a quienes nos miran desde sus dispositivos que pinta para hacer una charla de esas bien interesantes, pero sobre todo sorprendentes, porque de verdad que estoy segura que hay muchas cosas de las que uno desconoce de aquello que hay detrás de estas puertas. Claro que sí, con todo ¿Qué, qué, gusto. qué te parece, maestra, si para empezar justo ahorita leyendo esto de que es una propuesta cultural a través de la Junta de Coordinación Política, ¿cómo es esto? ¿Cuál es la labor que está haciendo y de qué se trata? ¿Cómo nosotros vamos a enterarnos de este proyecto cultural que tiene? Bueno, el Senado de la República tiene instancias miles, tiene muchísimos temas que desarrollar y muchas cosas que decir y de las cuales participa y trabaja todo el tiempo, pero especialmente en los últimos años, en las últimas legislaturas, ha tenido una vertiente por el interés cultural, el desarrollo cultural y la divulgación cultural. Y especialmente en esta legislatura número 66 la Junta de Coordinación Política me ha encargado, especialmente a través de la unidad de eventos, hacer un programa lo más amplio posible de divulgación cultural por varias razones. Y yo creo que la principal, porque en este país hay una riqueza cultural impresionante y
por un lado, y por otro lado, porque el Senado de la República, como una instancia federal, como una instancia cercana a la población, tiene también este compromiso de divulgarlo a través, sobre todo, de sus propios espacios patrimoniales. En el caso del Senado, cuenta con espacios, con lugares, con propiedades, con inmuebles realmente de gran valor patrimonial, que poca gente, como ustedes comentan al principio, poca gente lo sabe, poca gente lo conoce, y hoy hay un gran interés en que eso se divulgue y que las puertas sean abiertas al público en general. Estamos hablando especialmente de dos inmuebles históricos, que es el antiguo Senado de la República, o la antigua sede del Senado, que está en la calle de Jicotencat número 9, que es una callecita muy pequeña que está entre Tacuba y Donceles. Está precisamente al costado norte del Museo Nacional de Arte. Ya con eso nosotros podemos entender de qué estamos hablando. Está prácticamente a la entrada del centro histórico. Este inmueble tiene una vasta historia, de la cual, si quieren, un poquito más adelante vamos a platicar, pero bueno, basta decir con que en este lugar estuvo asentado el Senado de la República desde 1931 hasta el 2011, que se trasladó a la nueva sede que está en la calle de Reforma, casi esquina con Madrid, en la colonia tabacalera. Y este es un inmueble nuevo, digamos, acondicionado con una estructura, con una ingeniería mucho más moderna, y que le da una acogida de manera muy, pues digamos, práctica al nuevo Senado, o al Senado, que en los últimos tiempos ha ido creciendo mucho. Pero hasta 1931 por lo menos funcionó la antigua casona para ser la sede del Senado de la República, aun cuando todavía es una sede alterna. Entonces, sí es un espacio que todavía tiene esta función legislativa, aunque no de manera tan cotidiana como Reforma, por un lado. Y por otro lado, a partir del 2016, se puso en venta el Teatro de la República, que seguramente la gente ubica dónde está, porque ahí se firmó la última constitución, la constitución que nos rige de 1917. Este es en el centro histórico de la ciudad de Querétaro. Entonces, el Senado compró el inmueble y después de varios años ha logrado hacer una restauración perfecta, siempre acompasado con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, porque es un inmueble histórico, igual que el caso de Jicotencas. Ambos espacios son históricos porque datan del siglo XIX, y ambos espacios son reconocidos dentro de la lista mundial de patrimonio por parte de la UNESCO. En el caso del centro histórico, que es donde está el Jicotencas, desde el año de 1987, que fue, digamos, de las primeras bienes patrimoniales que la UNESCO reconoce dentro de su lista por parte de México. Y luego en 1996 también el centro histórico de la ciudad de Querétaro es declarado dentro de la lista de patrimonio mundial por parte de la UNESCO. Entonces, digamos, hay digamos, responsabilidad, por llamarlo de alguna manera, por parte del Senado de custodiar estos espacios, de siempre mantenerlos de manera óptima, pero por otro lado también de divulgar su contenido, ¿no? Entonces se divulga su contenido, pero por otro lado, bueno, ¿a través de qué? Pues a través de charlas, a través de conferencias, a través de presentaciones de libros, a través de conciertos, a través de una gama que ahora en esta ocasión me toca llevar este programa cultural que arrancamos prácticamente a finales de marzo y que bueno, tenemos para largo rato, pero ese es un poco el antecedente y la inquietud del Senado de por qué está haciendo este tipo de cosas, que es importantísimo para la sociedad mexicana. Ay, sí, David, si tú no conoces este lugar, seguramente que vas a rápidamente a querer pues asomarte, pero no tanto solo asomarte, a recorrerlo, a quedarte. Tiene infinidad de historia, por lo que ya estamos vislumbrando en todo lo que Marta nos está contando, pero también la parte artística, o sea, es un lugar donde te sientes en un espacio amplio, que ya ves que se agradece estos espacios en la actualidad, que son amplios, altos, con estas columnas que rodean, pero sobre todo porque
el arte está ahí, ¿no? Ujú. Ahí en un espacio donde te da tiempo y ganas a la contemplación, pero también con las actividades que Marta nos está contando, igual y habitarlo. Qué importante es habitar los espacios, ¿verdad, Marta? Para Sí, poder divulgar tu historia, porque pues necesitan ser espacios vivos para que continúen siendo importantes para pues nosotros y las demás generaciones. Así es que pues sí. yo aplaudo y me congratulo enormemente en estas acciones que el Senado está haciendo pues, para continuar con nuestro patrimonio vivo. Así es, Ana. Ahorita ya la maestra nos platicó un poco de estos recintos fuera y dentro de la Ciudad de México. Ahorita Ana ya nos dio una descripción un poco para quienes están viendo la transmisión. ¿Qué ideas están haciendo estos recintos? Pero ¿qué les parece? ¿Qué le parece, maestra Marta, si ahorita comparto una imagen de recinto que nos platicó inicialmente, que tengo entendido que es Casa Xicotencat, ¿no es así? Sí, Vamos a sí, compartir unas imágenes claro. y a ver si nos platica un poquito de lo que sucede aquí en este recinto y Ujú. a ver si ustedes en los comentarios pues nos dicen si alguien ya ubicó dónde está esto, dónde está este recinto. Ahí ya podemos ver las imágenes. Así es. Sí, Pues esta es la parte exterior del edificio. Digamos, es una fotografía tomada como de la zona que va al Museo del Telégrafo. Entonces, desde ahí se está tomando. O sea, prácticamente somos vecinos de puerta a puerta. Y es una plazoleta que se llama Sebastián Lerdo de Tejada. Y se llama así porque el personaje que está ahí en esta plaza es Sebastián Lerdo de Tejada. El hecho de que esté ahí tiene una gran connotación para el Senado. El Senado, igual que digamos, la República Federal, la historia nacional de México, que empieza en los años 20 del siglo XIX, tiene un pasaje importantísimo en 1824, cuando se crea la primera Constitución Federal. Y se hace con una representación totalmente republicana, donde existen los tres poderes, la división de poderes, y específicamente en el caso del Poder Legislativo, compuesto por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Entonces ahí arranca la vida republicana mexicana, pero arranca el Senado también. Entonces, dentro de los personajes importantes que están, digamos, connotando al Senado, está Valentín Gómez Farías, por ejemplo, está, pues, varios de los cuales un poco más adelante, si quieren, platicamos al entrar al espacio, pero bueno, Gómez Farías es el presidente de la Cámara de Senadores hacia este momento de 1824, y ahí se arrancan los 200 años, o ahí inician para el año pasado que se hicieron los festejos de los 200 años de la creación del Senado de la República. Y para 1857, que se crea la Constitución de 1857 tan totalmente liberal, el Senado es dejado de lado, es decir, el poder legislativo se conforma en ese momento solo de una cámara, que es la Cámara de Diputados. Así que el Senado es cesado y tanto Benito Juárez como Sebastián Lerdo de Tejada, un poco más tarde, insistirán en que tenga que regresar el Senado a este poder legislativo por la importancia que tiene. ¿Qué importancia principal? Tiene muchas funciones, pero una que es fundamental es que es la Cámara que representa a la Federación. Es decir, hay senadores, los senadores son los representantes de cada uno de los estados de la República. Entonces, por eso es tan importante. Benito Juárez insistió mucho en la restauración del Senado. No se logró sino hasta 1874, 2 años después del fallecimiento de Juárez. Y como presidente en ese momento estaba Sebastián Lerdo de Tejada. De ahí que es importante la figura de Lerdo de Tejada en la plazoleta y al interior en uno de los murales.
Estamos hablando de que el año pasado se cumplieron 200 años de la instauración del Senado y 150 años de la reinstauración del Senado de la República. Entonces fue un año muy interesante y muy intenso de actividades en torno a esa festividad y a esa conmemoración histórica, ¿no? Pero bueno, ese es el caso. En algunas ocasiones, al caminar por ahí, descubro guías que de repente están platicando de la plazoleta y pues del antiguo Senado, que además fue un hospital, fue el primer hospital general en México, el Hospital de San Andrés, y bueno, se hacían actividades religiosas al interior, tenía varios patios. Este es el patio que hoy se encuentra en el interior de esta antigua casona, pero había otros, y por supuesto el predio era mucho más amplio, llegaba hasta el eje central, por ejemplo, así que el Munal y toda la parte de Marconi no existía, era parte de este gran inmueble, y que con las leyes de reforma, bueno, se va a partir, igual que casi todos los templos y casi todas las iglesias y conventos de la ciudad, una ciudad que para entonces solamente era el centro histórico. La Ciudad de México era eso, el centro histórico, ¿no? Y bueno, pues nos ha quedado este patio al interior, y ahí vamos a ver del lado, viendo así de frente la imagen, del lado izquierdo este mural donde se encuentran los personajes que fundaron en la República, en la primera República de 1824. Ahí se encuentra Valentín Gómez Farías, precisamente donde tienes la manita un poquito más a la derecha, el personaje, perdóname, hacia la izquierda. Aquí. El que sigue, él es Valentín Gómez Farías, ¿no? Ramos Arizpe es el personaje que está en el centro, que tiene en la mano un documento. Él es Ramos Arizpe, que fue un personaje fundamental para la creación de ese México independiente institucional, y ahí están tal vez señalando González Camarena, que no es cualquier artista, quien pintó estos murales precisamente en 1974 en la conmemoración de los 100 años de la reinstauración del Senado. Pues seguramente ahí está con la mano sobre la Constitución de 1824. Entonces, bueno, el personaje que está a la orillita del lado derecho es Fray Servando Teresa de Mier. Solamente se ve un pedazo de él del lado derecho. Eso es, ahí ya se ve solamente un pedacito, pero ahí está Fray Servando. Todos son personajes del siglo XIX, realmente gente importantísima para la historia nacional, que simplemente con entrar y ver esto, compruebas un poquito la riqueza que tenemos. Y en el otro mural de González Camarena, pues tenemos precisamente la reinstauración del Senado, con Benito Juárez un poco en el fondo, que ya había fallecido para entonces, y Sebastián Lerdo de Tejada, que está señalando con el brazo, con la mano derecha, pues la República Mexicana, porque de ahí precisamente son los representantes a través del Senado de la República, ¿no? Y tiene en su mano, bueno, el documento que reinstaura el Senado de la República en 1874. El inmueble, como pueden ver, es bellísimo. Entonces se ha dejado la arquitectura de la época virreinal en sus paredes, y Ana, que recientemente estuvo por allá, constató que es un espacio muy bello. Y el haber puesto el plafón que tiene en este momento permite que haya actividades al interior sin problema de lluvia, o sin problema de viento, o lo que sea, o el sol simplemente. El domingo pasado tuvimos un evento maravilloso con un grupo de músicos de Bellas Artes sobre precisamente un concierto de Cricri. Entonces, simulando un poco pues esos coros de las Tres Conchitas, en fin. Y bueno, el foro estuvo lleno, fueron más de 100 personas las que estuvieron ahí con nosotros, entre niños y muchos adultos, que fuimos los que conocimos a Cricri en nuestra tierna infancia hace ya muchos, muchos años, ¿no? Pero bueno, este tipo de cosas estamos haciendo, y si se dan cuenta, bueno, pues tenemos los murales en la parte de atrás, tenemos la escultura de Belisario Domínguez, este personaje que es tan importante en el Senado de la República, porque fue el senador que se opuso a la dictadura de Huerta y que lo llamó traidor, etcétera. Y bueno, finalmente fue asesinado el 7 de octubre de 1913 durante esa dictadura de Victoriano Huerta.
pero se atrevió a hablar en contra del régimen terrible, y por eso es que está el reconocimiento al senador Belisario Domínguez, y ahí se entrega precisamente en la parte de abajo de la escultura, se pone un templete, etcétera, para dar la entrega de la medalla Belisario Domínguez cada año, que es el máximo reconocimiento que da el Senado a las personas destacadas en México. Ok, oye, Dios, o sea, todo esto que nos está predicando la maestra, primero me hace pensar en, en esta idea del museo. Sí, es o sea, la idea de un recinto en donde hay cosas, pero el hablar de cómo fue la ciudad antes, de que antes también era el Munal, tener este viaje de la historia, me hace pensar que la ciudad misma, o en esta zona de la ciudad, es el museo en sí, ¿no? Y ahorita que Todo. podemos ver acotadas todas esta información y bueno, en esta foto que ya se ve mucho mejor lo que es el mural. De entrada además tener todo un recorrido sobre la historia, ¿no? De nuestro país, pero qué padre poder tener otra vez esta remembranza sin ese tinte de nada más la historia, de la cuestión de lo oficial, de lo que es el oficial y demás, no, o sea, toda esa historia está en este recinto, pero ¿cómo ves que actualmente el recinto tiene esas actividades, ¿no? Que ahorita nos platica la maestra de lo que es el concierto de Cricri, y poder ver esas fotos, pues todo esto, ¿no? Que es cuestión de generaciones, ¿no? Que a lo mejor habrá generaciones que les tocó crecer con Cricri, pero yo creo que si hay algo muy característico de Cricri es que yo creo que muchísimas generaciones crecieron con él, ¿no? Ya sea en la Sí. escuela, ya sea que se lo pongan los papás, los hermanos, los abuelitos. Pero bueno, regresando un poco al tema así de lo que es aquí Casa Xicotenca, ¿tú cómo ves, Ana, de todas esas actividades que están haciendo ahorita que están dentro del programa Noche de Museos y pues conocer Bueno, esta pues parte? ya te darás cuenta entonces de aquello que hace ratito pues no quise divulgar hasta que ustedes lo vieran. O sea, esos grandes cuadros, el camarena ahí en medio de estas escaleras, la arquitectura misma del lugar, pues es un agasajo y es un privilegio el poder tener dentro de nuestro patrimonio lugares como estos y que ahora se abren para que todas y todos nosotros podamos ir a verlos, a disfrutar y sobre todo a aprender. ¿Ves Mm. que pareciera tan fácil entender la historia e ir por este viaje cuando uno está con gente como Marta, ¿no? Como Marta que siempre ha sido una apasionada de este trabajo, pero además es profesional en lo que hace y todo. Qué fácil se siente la historia. ¿No lo ves tú de esa manera? Es lo que estaba pensando, dije, me quedé pensando en todas mis clases de historia y decir, bueno, todo esto que nos platica la maestra, yo sí lo vi, ¿no? Pero en estas como burbujas, ¿no? Como un tema muy específico. Ahorita vamos a Ujú, tener la Primera República y demás, pero ahora estamos en la actualidad. Y entender de que todo esto es parte del presente y de que constantemente a través, y eso me parece algo muy importante y es algo que a nosotros nos encanta en este espacio, que parte de la difusión cultural sí es parte de lo que es entretenido, pero también la parte de lo que te hace pensar, ¿no? Entonces, que nos platican las presentaciones de los libros, de las conferencias, o sea, sí, tenemos que acercarnos, conocer el inmueble y de ahí otra vez reconectamos, ¿no? Hacia nosotros ujú, como seguramente habrá que tenga esa reflexión, ¿no? De ver los cuadros, todos esos colores que nos recuerdan, o sea, lo que somos, ¿no? Dónde crecimos. Y de ahí nos lleva a otras expresiones culturales, digo, artísticas. Ahorita nos ujú. enseñaron a Cricri, pero seguramente habrá otro tipo de música, va a haber exposiciones, va a haber pinturas. Y vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, pensar de cómo el museo se extiende así a toda la parte del centro histórico. Y conocer justo, Ana, como lo que dices, de lo que es la arquitectura ahorita que nos menciona la maestra, la cultura virreinal, pues entender de que pues también el centro tiene todo un campechano de estilos, ¿no? Arquitectónicos, y de que actualmente pues todos esos espacios están para que nosotros vayamos, ¿no? Como dice Ana, para entrar ahí y que dejemos esta idea, ¿no? De que somos ajenos a ese lugar. Y a través de esa labor tan importante que es la maestra, está lo que es unas actividades y que la gente entre, pues creo que poco a poco vamos a generar vamos a hacer ahora sí que una generación de personas que ya den por hecho de que ese lugar hace algo, ¿no?
de que ya se acerquen, y digan, porque eso era antes por ejemplo, recordar a los papás, a los tíos, de que ellos van y preguntan, ¿no? Y uno de chico le da pena, ¿no? De ahí, ¿cómo vas a preguntar ahí? Pues, por supuesto que voy a preguntar, porque ya adentro seguramente podemos pasar. La única diferencia es que justo esas actividades que estamos haciendo y ahorita lo que la maestra nos platica es eso, que se nos quiten la pena y entender que todos esos espacios son nuestros, ¿no? Como mexicanos y también como visitantes, ¿no es así? Sí, pues para eso estamos trabajando. Y Marta, yo te quiero compartir algo hoy bien interesante. Estas charlas virtuales ya tenemos pues un tiempecito haciéndolas. Se nacieron en la pandemia, en una de estas pues ejercicios en la búsqueda de seguir haciendo nuestro trabajo, de juntarnos, de aprovechar el tiempo. Y pues para ese entonces David era otro David, ¿eh? O sea, no platicaba como ahorita, ¿no? Y te lo digo porque pues nos has hecho emocionar tanto que pues mira, ya David aquí ya se aventó el largo speech porque pues gracias porque los historiadores como tú son muy importantes para que comprendamos toda esta parte. Así es que, pues te vamos a dejar hablar a ti, ¿verdad? Y pues venga la pregunta que sigue. Sí. Maestro, queremos saber un poco todo este trabajo con la comunidad, de qué manera este recinto, cómo es que ha impactado en la comunidad y viceversa, cómo es que también se ha sentido la comunidad como parte también del recinto en estas actividades que hacen y de parte de la difusión que hacen. Pues fíjate que ha sido un proyecto que se ha ido dando de una manera, te podría decir, natural. Natural porque el centro tiene, como platicaba hace un momento, pues es la ciudad vieja, es la Ciudad de México vieja. Es además, encuentras en cada una de estas calles los monumentos que son testimonio claro del devenir histórico de nuestro país en general. O sea, el centralismo que tenemos en el país nos trae nuevamente al centro histórico de la ciudad, donde, digo, Palacio Nacional, que fue un inmueble donde laboré muchísimos años y donde realmente aprendí mucho de lo que hoy soy, digamos, era el corazón político del país, ¿no? Entonces, y hoy lo es por otras condiciones, pero en ese momento se crea el país y ahí se asientan, bueno, desde antes, digamos, los virreyes ahí vivieron y la parte administrativa virreinal estuvo ahí. Después de la independencia continuó, entonces el poder legislativo, el ejecutivo y el federal se encontraban ahí. Las primeras 4 secretarías de Estado estuvieron ahí también. La Casa de Moneda, el correo, la prensa, todo estaba dentro de ese paquete enorme que es Palacio Nacional. El segundo, bueno, desde el primer imperio mexicano ahí se asentó, el segundo imperio también. Entonces, ese que es el corazón, digamos, de la historia nacional, pues no es solito, todo alrededor, todo el centro histórico está lleno de edificios y de calles que nos recuerdan que ahí se fue fundando paulatinamente la historia nacional, ¿no? Y así que la comunidad que asiste a todos estos espacios es una comunidad natural que va, que asiste, que vive, independientemente de los museos y de las actividades culturales que se hagan, que son muy valiosas y que son bien importantes que se realicen, son fundamentales para nuestro país, porque habla de nosotros, porque nos toca a nosotros y porque nosotros aprendemos de nosotros y los demás también. Pero al margen de eso, tú vas el martes por la mañana, el jueves en la tarde, el domingo a mediodía y ves una enorme cantidad de gente que va y que compra, que va y que vende, que hay todo el tiempo tránsito de personas por diferentes actividades, ¿no? Hacer trámites, lo que sea. Entonces creo que parte de la asistencia a estos espacios culturales del centro histórico está dado de forma natural por la comunidad que va, la gente que vive ahí, pero también la que va a hacer trámites, a la gente que va a hacer compras y la gente que le gusta ir al centro histórico. A pesar de todo, hay muchísimas personas que yo conozco de diferentes niveles académicos que le encanta ir al centro histórico, ¿no?
Y entonces se toma su día para asistir y para platicar, para ver, para reunirse en un café, a un restaurante. Hay una enorme variedad de actividades que en el centro puedes hacer de lunes a domingo en la noche. Impresionante. Entonces, muchas de estas personas que asisten a nuestros eventos son personas que van también a otros lugares. Entonces, que asisten a Palacio de Bellas Artes, pero que también van a una exposición a San Ildefonso, que van a la plaza del Zócalo el fin de semana con su familia, que los ves en los cafecitos, en las esquinas, en fin. Entonces, creo que es una comunidad como natural del centro histórico y eso se ha ido fortaleciendo con estas actividades. Así que no me siento extraña cuando estaba yo en Palacio Nacional y ahora se puede decir que es como la misma comunidad que cuando se hacen reuniones de los museos del centro histórico y que vamos, también ahí están, ¿no? Entonces, esto es algo muy interesante y muy bonito, porque además no necesariamente del centro histórico, de toda la Ciudad de México asisten ahí. Y creo que la cartelera que hacen los espacios culturales del centro histórico ayuda y fomenta mucho esto, porque hay algunos recintos que tienen su temática muy específica por su naturaleza, el caso, por ejemplo, del Museo de las Constituciones o cualquier otro. En el caso de nosotros no somos un museo, somos un espacio ya abierto culturalmente, tratamos de que sea justo un lugar cultural, pero tenemos murales, entonces tenemos un pequeño pedacito de acervo que son los murales y el inmueble mismo, que es maravilloso. Pero tratamos de enlazar las actividades a la comunidad por un lado y tomando en cuenta fechas importantes. Por ejemplo, ahora pusiste fotografías del evento del domingo pasado de Cricri, especialmente por el Día del Niño y de la Niña, que pues no podía hacerse el miércoles 30 porque los niños están en la escuela, porque el 1 de mayo se descansa, mucha gente ya estará de viaje para tomar su superpuente probablemente, ¿no? Entonces lo que hicimos fue precisamente el domingo, pues aprovecharlo y es curioso, pero fue a las 10 de la mañana y estaba lleno. Entonces, como ven, una buena parte de personas mayores y de niños que andaban por ahí, ¿no? Y eso me pareció padre. Incluso pudieron convivir con la orquesta y con la gente, las cantantes, los hicieron partícipes, les enseñaron algunos temas del agua cuando cantaron el chorrito, por ejemplo, entonces los estados diferentes del agua, en fin, y ahí están algunos niños que nos acompañaron en esta ocasión. Pero, por ejemplo, la semana pasada, hace 8 días, tuvimos un segundo concierto de jazz, que fue con el Cuarteto Mexicano de Jazz, que es extraordinario, que está a cargo del maestro Francisco Telles, ahí está el maestro Francisco Telles, Eddie Vega está en la batería, o sea, todos son músicos de gran renombre, pero lo hicimos no porque vamos a abrir un espacio donde venga músicos y teatro, no tiene, sí tiene un sentido. Establecimos que se hicieran 3 eventos de jazz a propósito del Día Internacional del Jazz, que es precisamente el 30 de abril. Y como es 30 de abril y es miércoles, y es en la noche, ahora sí está abierto para niños, niñas, claro, pero también para los papás y para los abuelos y para los tíos y para todo el mundo. Y entonces por primera vez hoy nos estamos uniendo gracias a la labor tan sólida que ha hecho a lo largo de muchos años Ana Isabel, pues ya nos estamos uniendo a la Noche de Museos. Entonces abrimos puerta y ni más ni menos, fíjate, ni más ni menos que con Héctor Infanzón y su trío. O sea, nada más así como, ahora, ¿a quién invitamos? A Héctor, ¿no? Realmente es un súper músico maravilloso, una excelente persona además. Y los músicos que lo acompañan, bueno, son de primera. Entonces, bueno, mañana ya nos incorporamos a esta oferta, pero viene, hace cuenta, a principios de mayo, el 8 de mayo, vamos a tener un concierto que después pasaré la invitación, con Sopromusic, que es una corporación mexicana de músicos que han hecho investigación de música de siglo XIX y principios del siglo XX y que han rescatado mucha música de aquella época que viene muy bien al edificio y a la historia que les he platicado, y vamos a hacer un concierto sobre músicos mexicanos siglo XIX. Y luego, ¿qué crees? Para el día 18 de mayo festejamos el Día Internacional de los Museos. Bueno, entonces a propósito de ello tenemos la participación del maestro José Antonio MacGregor el día 14 de mayo
que es un jueves, y lo vamos a presentar a las 6 de la tarde con una charla que tiene que ver con espacios culturales y comunidad, a propósito del tema que me estás preguntando. Entonces, ¿cómo los espacios culturales, que además hoy es el tema del ICOM, de los museos a nivel internacional, esta labor de los museos y la comunidad? Entonces, José Antonio, que es un expertazazazo en el tema, un antropólogo de hueso colorado de comunidades, entonces él va a platicarnos de qué está pasando en el fomento de la comunidad a través de los espacios culturales. Entonces, como eso, tenemos la cartelera. Ahora, por otro lado, retomamos algo que ya se había venido haciendo con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, específicamente la Coordinación Nacional de Música y Ópera. Vamos a retomar lo que ya se había hecho, los conciertos de música clásica, todos los viernes a las 7 de la noche, a partir del viernes 9 de mayo, arrancamos o rearrancamos con Bellas Artes, de aquí hasta que nos dé la vida, para traerlos todos los viernes a las 7 de la noche. Y bueno, tenemos otras cosas. Y algo que es bien interesante, que me gustaría aprovechar que estamos en esta plataforma con ustedes, es que ya en mayo, yo considero que a lo mejor en la tercera semana de mayo, arrancamos con talleres infantiles. Entonces vamos a hacer esta comunidad con la comunidad infantil, digamos, no solamente a través de conciertos como lo de Cricri, sino talleres de lectura, por ejemplo, cuentacuentos, vamos a hacer talleres infantiles, por supuesto, nos vamos a unir ya con Bellas Artes, con Extensión Cultural, con Pasaporte del Arte en la segunda parte del año. Entonces, digamos, vamos a tener una serie de actividades para niños, especialmente con la intención de jalar a todos los niños del centro histórico. Imagínate los últimos viernes de cada mes, que las mamás están desesperadas con los niños ahí por el consejo técnico que tienen. Bueno, hagamos actividades para los niños los viernes últimos de cada mes, para que las mamás puedan con confianza llevarlos, tener ahí una actividad didáctica, cultural, histórica, y que salgan los niños contentos, las mamás estén tranquilas y nosotros hagamos una labor social con la comunidad. Y eso es nada más un poquito. ¿Cómo Es un ves, Gaby? cachito. O sea, esta enorme bagaje de actividades y todo, que obviamente vienen también de que pues Marta ya trae ese pulso, ya lo leímos en la semblanza, pues 20 y tantos años o cerca de 20 años estando también como nos platicaste, en Palacio Nacional o en Hacienda, y ahora se viene a enriquecer toda esta experiencia con el acervo y todas las posibilidades que hay en el Senado. Y esto de que el centro es un espacio, como bien lo dijo Marta, para todos, para todas, y pues qué padre que también ya hacia la niñez, que vayan, que vuelvo a recordar esta palabra, que lo habiten, para que lo hagan suyo, ¿no? Entonces, qué padre, Marta. Pues muchas gracias primero pues por entrar a Noche de Mesa. Gracias por tener esa confianza en este proyecto y por venir a sumar y a enriquecer lo que ya hoy es. Todos ponemos un granito de arena, una gran piedra a esto que es Noche de Museos, pero pues que se hace con varios actores. Pues sí, la organización que nosotros llevamos, todas las actividades que los recintos que participan, la importante labor también y la importante pues colaboración de los artistas, de las y los artistas que se presentan en estas actividades paralelas para seguir conociendo nuestros espacios. Y bueno, pues sobre todo de los públicos que van y que asisten. Entonces, gracias, porque yo creo que la noche de museos de mañana ahí con ustedes va a estar fenomenal. Pero también un poquito hablarles de este tema de, recuerden por favor que los espacios tienen cupos limitados. Y estos cupos
no son en función de una ocurrencia, son en función sobre todo de cuestiones de Así es. seguridad para las personas que están dentro y para las colecciones. Entonces, pues no se desesperen, por favor, vayan a tiempo, pero pues tampoco hay necesidad de hacer una fila de 3 horas porque pues no van a abrir. De estas cositas también ya nos contará Marta, ¿qué es lo que nos recomienda para mañana? ¿Qué hacer para llegar al Senado? Y yo les recomiendo que tengan siempre un plan B e incluso un plan C, porque Sí, el centro sobre todo se llena de sí. actividades para la noche de museos y también no comamos ansias porque el Senado ya es parte de Noche de Museos. Desde mañana Sí, lo tendremos. muchas gracias. Fíjate que sí, de verdad estamos muy contentos y muy agradecidos de ya incorporarnos con ustedes a la Noche de Museos. Y como bien dices, el plan A, B, C y te podría decir hasta la Z, porque hay infinidad de actividades en el centro con este programa que tiene ya sus años y que la verdad se ha consolidado mucho. Yo les recomendaría que lleguen a buena hora. Efectivamente no a las 5 de la tarde, el evento es a las 7 de la noche. He recibido una gran cantidad de correos electrónicos y llamadas telefónicas solicitando que se registre, que la gente quiere y apartado. Es imposible, o sea, simplemente con la gente que lo ha pedido ya se hubiera llenado el espacio, ¿no? Entonces tenemos un cupo limitado de 150 porque como ven el patio es amplio, pero digo, tampoco da para 500, ¿no? Pero 150 personas creo que es posible, sin problema alguno. Yo les recomiendo que lleguen tal vez 6:15, 6:20, sí hay que formarse. Estaremos dando la entrada, espero que 10 para las 7, porque, bueno, los músicos llegan un poco antes, ensayan, en fin, y toda la logística que va detrás. Y creo que ese es un buen momento para entrar. Y sí, en cuanto se llene voy a tener que cerrar puerta para evitar que la gente entre y no podamos, digo, tocamos madera, pero se trata de que evitemos cualquier incidente, por pequeño que sea, ¿no? Por seguridad, pues de los que van a asistir, de los músicos y de todos nosotros, creo que vale la pena, pues, resguardar, digamos, estas normas de seguridad, de protección civil. Pero sí hay otros eventos que pueden acompañar incluso a la gente que no alcance a llegar. Está Bellas Artes, está Munal, está Telégrafos, están todos los demás museos abiertos. Pero bueno, ojalá puedan asistir el día de mañana. Nos va a dar muchísimo gusto recibirlos de verdad con la puerta abierta, que eso es lo que queremos en el Senado. Y hoy vamos a ponerle, y así lo externo en este momento, JICO, Senado es cultura. Ese es nuestro lema de aquí en adelante, esa es nuestra marca de aquí en adelante. JICO, Senado es cultura, porque de eso se trata, de que JICO, esta calle, esta casa antigua de Jicotencat, tenga esa referencia cultural el día de hoy. Y bueno, pues nos acompañen de aquí en adelante, aun cuando siga siendo una sede alterna de las actividades cotidianas del Senado, pues tenemos ya esta vertiente cultural que esperemos que pues, tengamos un gran eco, ¿no? Vienen exposiciones también de pintura, tenemos ya programado para finales de mayo, principios de junio, a Carlos Pellicer López, que es un gran artista visual, muy buen pintor. Entonces vamos a tenerlo a él, va a venir también Olga Chorro, que la tuvimos apenas hace una semana en Reforma, en una pequeña exposición que hubo a propósito del Día Internacional de la Madre Tierra. Ella hizo una serie de obras sobre el nopal y la tuna, muy mexicanos, y una exposición extraordinaria. Bueno, ahora la vamos a traer con otra exposición hacia julio de este año, ahí en Jicotencat. Entonces, vaya, se van a ir agregando estas ofertas culturales. Haremos seguramente un curso de verano para niños. Entonces ya les iré platicando, pero a partir de ahora, todos los últimos miércoles de mes, estaremos con ustedes en esta programación
de Noche de Museos. Y muchas gracias por acompañarnos, gracias por abrirnos puerta y por estar ahí detrás. Muchas gracias. Yo Gracias a ti. quisiera sumar y también la felicitación a la maestra Marta porque pues estos artistas y expositores son de súper gran talla y tener esta programación súper bien pensada, o sea, es como, eso es inteligencia natural, Ana, o sea, no le vas a acomodar cada invitado, todo está pensado por una razón. Y también plus, esto que nos comenta la maestra de los viernes de consejo técnico, pues bueno, o sea, no se trata de que, no, o sea, van a venir aquí con los chamacos y también los chamacos van a aprender algo, van a sensibilizarse, porque es algo muy importante, ¿no? Que a través del arte y de esto nos sensibilizamos, ¿no? Entonces ya de ahí hay una gran posibilidad pues también para reconectarlos, ¿no? Con sus Sí, orígenes, con su país, con el centro histórico, ¿no? Y esto que comentan, pues lo hemos visto nosotros que hemos rodado y visitado el centro. ujú, Noche de museos, eso es así como concierto, así por todos lados hay mucha gente, se siente sí. la fiesta y seguramente mañana no va a ser la excepción. Ahorita quisiera yo, bueno, ya saben que aquí el tiempo se nos pasa como agua y maestra, muchísimas gracias. Se siente la pasión que le has metido a tu trabajo, todo este conocimiento. Hay una preguntita que yo quisiera hacer antes de pasar a los comentarios de Facebook. Y es justo cómo es proceso de pensar a quiénes van a invitar, a los artistas, cómo van a tocar, eso cómo es, o sea, cómo lo van pensando, o es como algo que ya tienen programado desde mucho antes, o van viendo así un poquito como sobre la marcha de qué es lo que viene, cómo lo van a ir programando, cómo es un poquito ese trabajo, porque me llama mucho la atención por los invitados que tienen y las actividades, la verdad es que está impresionante. Bueno, yo creo que sí parte de la experiencia de trabajar en espacios culturales, de ser historiadora, de un buen rato estuve como académica en la Facultad de Filosofía y Letras con los muchachos de la licenciatura en Historia, haciendo una materia que era gestión precisamente cultural en los museos de historia, porque una de las posibilidades de los historiadores es trabajar, pues no solamente en la parte académica, dando clase o siendo investigador, sino ahora hay otras muchas formas de que un historiador se puede incorporar al ámbito laboral desde esto que yo hago desde hace muchos años, que es la gestión cultural. Entonces, digamos, es por un lado eso y la experiencia, ¿no? De trabajar muchos años en este ámbito y desde hace unos años que trabajo en el Senado he participado con programas pues que están de la mano con fechas importantes del país. Entonces, por ejemplo, esto de ver el Día Internacional del Museo, perdón, de los museos, el ver el Día Internacional de la Mujer, por ejemplo, ahora precisamente en esta fecha de la mujer, invitamos a Vania Casasola. Vania Casasola es la descendiente de los fotógrafos Casasola de la Revolución Mexicana, de ni más ni menos, ¿no? Y entonces ella desde el archivo Casasola nos habló de la participación de las mujeres en la sociedad a través de la lente Casasola. Entonces recopiló, revisó todo el archivo que tienen para sacar a las enfermeras, a las maestras, a las primeras revolucionarias, a todas estas mujeres que participaron en la vida pública mexicana y que están como detrás del velo, ¿no? Entonces es como entender cuál es el pulso nacional de esta historia nacional tan importante y entonces empezar a enlazar puentes, digamos, con los artistas, con los académicos, con los expositores, con todo el bagaje que culturalmente tenemos en este país, que además es amplísimo, amplísimo, por donde le rasques encontramos cultura, encontramos historia, encontramos arte. Entonces es como hacer simplemente las conexiones. Creo que eso es lo que hace un gestor cultural, tender esos puentes de comunicación. ¿Y para quién? Pues no nada más para ir a ver los que formamos el staff, de poner la exposición y de verla, qué bonita nos quedó. Entonces necesitamos que vaya la gente y la observe, la vea, la constate, le saque el provecho, se la apropie, y en el caso de los niños se la apropia así completamente a través de las actividades que se pueden generar a partir de la exposición. Pero también tenemos, por ejemplo, esta parte académica.
El año pasado, con el motivo de los 200 años del Senado y los 150 años de su restauración, creamos 2 seminarios académicos muy sólidos. El primero de ellos fue precisamente en Jicotencat, en una de las salas que ahora que nos acompañó Ana, se lo mostraba, que es el Salón de Protocolo Belisario Domínguez, que es un salón maravilloso, donde está el asiento y una mesa larga como para 30 personas, 35, y entonces hicimos un seminario de cada semana de abril a finales de mayo, hicimos 8 sesiones sobre la historia de las constituciones de México. Y entonces fueron académicos, fueron historiadores, fueron abogados, fue un literato maravilloso que es el doctor Vicente Quirarte, que es un encanto de persona, pero además es un gran académico que fue a platicarnos de la cultura del siglo XIX en medio de todas estas revoluciones y constituciones de México, ¿no? Entonces fue una cosa muy interesante. Y luego hicimos un seminario virtual donde participaron 12 académicos de diferentes partes de la República hablando de la primera experiencia que tuvieron los congresos estatales a partir de la Constitución de 1824. ¿Qué pasó en Tamaulipas? ¿Qué pasó en Zacatecas? ¿Qué pasó en Oaxaca? ¿Qué pasó en Puebla? En diferentes lugares, en Chihuahua, en Michoacán, en Guanajuato, y entonces eso lo coordiné con un gran historiador, amigo mío, que fuimos compañeros en la universidad, el doctor José Antonio Serrano, por parte del Colegio de Michoacán. Entonces armamos este proyecto. Este año tenemos programado un seminario también que arrancará a finales de mayo, principios de junio, sobre liberales y conservadores y sobre la prensa en México. Entonces, esto es como esta parte académica fundamental que también de la que tenemos que hablar, y luego pues toda la parte artística y toda la parte de niños, y en fin, tenemos para aventar cultura por todos lados, así que nada más es simplemente ver cuáles son las fechas importantes para el Senado, para el país, lo importante que es para México esta labor cultural, y entonces empezar a atar cabos, ¿no? Con estos puentes de gestores, con los académicos, con los artistas, con quienes pueden venir a platicar de presentaciones de libros, en fin, vamos a abrir toda esta oferta cultural, ya empezamos a hacerlo, y bueno, pues acompáñenos porque vale la pena. Además, todas las actividades son de acceso libre, todas, absolutamente todas, y bueno, pues basta simplemente con llegar a tiempo, tener esa buena disposición de sentarse, de escuchar, de participar, de levantar la mano, de opinar, de hacer comentarios, me gustó, no me gustó, me gustaría que además fuera esto. Estamos precisamente a la apertura, ¿no? De la comunidad que nos rodea y de la que va a formar parte de aquí en adelante de estas actividades que realizaré. Qué emocionante. Siempre estos momentos son en los que uno dice, y yo creo que tú compartes esta idea conmigo, Marta, porque pues nos conocemos de ser pues colegas en este tiempo, pero me ha gustado mucho que últimamente pues nos hemos conocido más, de que estos son los momentos en que dices, bueno, vale la pena todo el trabajo, todo el esfuerzo, y donde reencuentras y dices, sí, definitivamente esto que hago es lo que me gusta hacer, ¿no? Y pues Fíjate que yo, una de las cosas que siempre les decía a mis alumnos y lo sostengo, y a mis hijas se los he dicho así desde siempre, una gente que tiene pasión por lo que hace, jamás se va a morir de hambre, jamás. Realmente el universo conspira. Tú eres una persona apasionada en lo que haces. En este caso, los tres que estamos aquí platicando en esta gestión cultural, pero a quien le gusta ser profesor, a quien le gusta ser ingeniero, a quien le gusta hacer construcción, a quien le gusta hacer ciencia, cuando encuentras ese espacio que te acoge el alma, que dices, esto lo hago con este gusto, con esta pasión, no hay manera de que te detengan, y tampoco tendrías por qué preocuparte por pagar la renta o lo que sea. O sea, el mundo conspira, el universo conspira para que puedas hacer tu labor.
y yo lo siento con la gente que he invitado a este espacio, o sea, los artistas que han ido, los expositores que han ido, los veo con tanta pasión que dices, vale la pena, caray. Entonces, ellos, nosotros acá, los que vienen enfrente, los académicos, es verdaderamente impresionante porque pues, a veces tienen que recorrer largas distancias y llegar al centro histórico que a veces es un poquito complicado. Entonces, y ahí están puestos de corazón, ¿no? Entonces, creo que vale la pena cuando tú haces las cosas por pasión, se ve, se nota y la gente lo reconoce y se lo lleva, y eso es lo más importante de todo este asunto. Mañana vamos a tener este gran concierto de grandes apasionados en lo que hacen, no me cabe la menor duda, o sea, el maestro Héctor Infanzón y su equipo son de primera, de súper primera, así que yo creo que vamos a tener un concierto que vale la pena, ¿no? Que vale la pena que estén ahí. Sí, y pues muchas gracias otra vez. No, hombre, ¿de qué? Antes de pasar a otra sección, yo Sí, le sí, voy a pedir a David que por favor nos ayude compartiendo de nuevo el cartel mañana claro. Aquí de, tenemos el de de mañana. ah, Y sí, justamente como comentas, Ana, creo que ahorita de todo esto que nos platica la maestra, podemos aprovechar muy bien esa ola, porque creo que ya estamos conociendo mucho de ella. Y antes de pasar a esta sección, pues bueno, aquí está el cartel del día de mañana. Y sí, justo como comenta la maestra Marta, pues podemos verlos aquí, personas con muchísima pasión por lo que están haciendo. y ve qué bonito arte, ¿no? De cartel, los colores, las Eh, fotos. Ahí, desde ahí se ve, y bueno, con este lema de chicos, cultura, pues está padrísimo. Y para nosotros, pues, encantados de verdad de ser parte de pues, pues de este camino, ¿no? De estar juntos, igual con el ese proyecto, que no me cansaré siempre de agradecerles también esta pasión, como bien dijo Marta, los tres, y bueno, detrás de esto también está Lisette San Román, la productora, que pues que es un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de esta pasión y de estas ganas por rescatarnos, no digo tanto rescatar el patrimonio, rescatarnos de muchos estados mentales que el arte te puede llevar, ¿no? Que el arte, que el ejercicio, que la música, el arte en general nos lleva. Así es que, pues, por favor, tomen sus precauciones, hagan su plan A, su plan B, y si compartimos el cartel de la noche de Museos General, porque ahí hay algo que nos va a dar un pequeño, mm, ¿cómo diremos? Pista a lo que va al final, y a quienes siguen estas charlas ya conocen, ¿verdad, David? Si ya estás así, sí, ya por favor, pues porque yo bien diría dicen, que ya por favor, Ana, ya por favor, y no estoy esperando. Dije, bueno, ya a dices, ver, ¿a ay, qué hora? déjame este video, por favor, que me llegue la inspiración. Ay, sí. Bueno, pues esta noche de museos es muy especial porque digamos que es la única, por así decirlo, en el año que hay más que adultos en los públicos que nos visitan. Esta noche de museos, y luego cayendo justo en el día 30 de abril, que es el día que se celebran las infancias, es para nosotros es como bien emocionante el saber qué va a pasar con este público que, que también pues estamos en buen tiempo porque pues, el jueves no se elabora, ¿no? Entonces, Exacto. ¿habrá niños? ¿Qué pasará con estas niñas y estos niños que vayan a la noche de museos? ¿Les va a gustar? ¿Se atraparán? ¿Querrán crecer para ir? Ay, sí. Tantas preguntas que vienen a a mi cabeza, pero pues en nuestro cartel general justo dice que invitamos a que esta noche museos, ya sea que vayan con niños, con adultos, porque no todas.
las actividades son para o pueden ser como lo mejor para el público infantil. Revisen bien la actividad que quieran ir, que sea como con este corte, porque los públicos de Noche de Museos son más públicos jóvenes, ¿no? Pero sí te invitamos a conectar con tu niña o con tu niño interior en cualquiera de las actividades que vayas a seguir en la Noche de Museos de mañana. Ahora sí, David, muchas gracias. Ahora sí, Ana, por favor, puedes proceder con esa pregunta que a lo mejor la maestra Marta no esperaba, pero que todos quienes ya conocemos esta transmisión estamos esperando. Bueno, hagámoslo. Y pues no traigo mangas, pero por acá, mira, de por aquí sacaré la pregunta secreta. Marta, te queremos platicar, ya que hemos estado platicando aquí por pues más de una hora. Te queremos contar que en estas charlas siempre al final está la pregunta secreta. Aquella pregunta que va más bien dirigida a nuestro o nuestra invitada, en este caso a ti, porque las personas, o sea, los seres humanos, marcamos mucho esto de nuestra labor, ya lo hablábamos en el bloque anterior. Entonces, esto es para Marta, ¿no? Que digamos, en este caso, para Martí, porque me gustaría preguntarte, ¿cómo era Marta de chica? ¿Qué tenía? ¿Qué pensaba? ¿Y tú crees que algo de lo que haya vivido Marta de pequeña la llevó a estar hoy con nosotros? Fíjate que sí. Yo creo que la imagen de mi abuela paterna es fundamental para poder entender que yo hubiese estudiado historia. Ella era una mujer zacatecana que me amaba y yo la amé profundamente, fui su nieta mayor y había una conexión desde siempre muy, muy especial. Y me contaba, ella era una clásica abuela que le gustaba terminar el desayuno hacia el mediodía prácticamente del fin de semana y por temporadas me quedaba yo con ella, fueran vacaciones o los fines de semana completos, y sacaba un álbum de fotografías de su pueblo, de su infancia o de su juventud, que yo no conocí ni el espacio ni a la gente que me narraba en esas fotos, pero me platicaba, esta era mi tía fulana y mi hermana sultanita, y aquí vamos aquí y allá, y este era mi papá, y que a bisabuelo, que por cierto sí conocí, y que ellos venían de una comunidad minera en Zacatecas, y entonces se sentaba a contarme la historia de su vida, de su familia a través de las fotografías. Me embebía de tal suerte que me parecía fantástico. Yo estaba viviendo lo que mi abuela me contaba. Bueno, con el paso del tiempo, yo decidí estudiar historia ya casi a la mitad de la preparatoria, y cuando yo escuchaba a mis profesoras hablar de historia de México de ese siglo XIX, que me parecía fascinante, porque era un caos en realidad este país, estaba en plena formación, hubo intervenciones extranjeras, hubo pues parte del territorio se fue, en fin, muchas connotaciones difíciles que pasó el país para poder transitar a una vida mucho más estable prácticamente a finales del siglo XIX, principios del siglo XX y posterior de la Revolución Mexicana. Pero poder entenderlo con la facilidad que estas profesoras me lo daban, entonces me parecía tan fascinante que decía, yo no tengo la menor duda de que voy a estudiar historia, ¿no? Entonces estudié historia y es algo que tal vez heredé un poco de mi abuela, de gustar el platicar lo que aprendí, lo poco, lo mucho, lo que sé, me gusta mucho compartirlo y creo
hacer un poco esta vinculación con mi abuela desde ahí. Entonces no les platico de la historia de mi familia, pero les cuento de la historia de este país y de la relación que tenemos con el mundo y de decir que tenemos cosas fantásticas. Como mi abuela me contaba, esa fascinación por su familia y de quién era, que eso la construía como ella era y por eso la amaba yo tanto. Creo que el poder entendernos como mexicanos de esta historia que tenemos, que es fantástica, que pocos países tienen, la cultura que tenemos, y poder entenderla y abrazarla, nos hace realmente ser mejores personas, yo creo. Entonces, creo que la labor que tenemos los historiadores y los comunicólogos y los gestores culturales es eh, jalar todo eso que tenemos para entendernos y para vivirnos y para apreciarnos y para amarnos y para valorarnos, ¿no? Entonces, creo que esa es la vinculación que yo hago de esa niña de 6 años, de 5 años, que oía a la abuela platicar para entender lo maravillosa que ella era, ¿no? Y entonces creo que nosotros somos un país maravilloso si volteamos a ver de dónde venimos. Entonces creo que eso es lo que podría decir de esa niña de hace muchísimos años, pero que tengo ese interés que yo le vi a mi abuela. Bueno, no son tan muchísimos, pero Sí. muchas gracias. Qué importante ver esto, ¿no? Como es cierto que infancia es destino. Por eso acerquemos también a los y las niñas pues a los museos, ¿no? A la historia, a las raíces, porque así como tu abuela ha marcado algo bien importante y seguro cada uno de nosotros tenemos uno o quizá varios de nuestros seres queridos de familia que nos han acompañado en esto, pues también esa abuela es nuestra historia y son nuestros lugares y es el arte y es el todo. Y bueno, donde esté tu abuela, ha de estar bien contenta porque aprendiste a contar las cosas. Yo creo que así como ella, y le agradecemos que haya formado a esa niña que hoy está acá con nosotros y que pues que es un gusto y un privilegio haber podido conversar contigo en esta charla virtual de abril. No, pues muchas gracias a ustedes, muchísimas gracias. Hombre, Estamos, y ojalá pronto vayan y conozcan el espacio ustedes y difundamos en la medida de lo posible. Muchas gracias. claro. Muchísimas gracias, maestra Marta. Bueno, también seguro ahorita quisiera yo agregar un breve comentario de esa parte de tu abuelita, de conocernos y poder ser mejores personas. Yo creo que algo muy importante y también ahorita me pensé, ¿no? En el antes y en el ahora y cómo a través de esas actividades nos sensibilizamos. Pues también esa abuelita tuya, yo creo que influye en las personas que están ahí en esas actividades y que a través de esa sensibilidad piensan eso, esa identidad y siempre somos mejores personas, ¿no? Cuando nos sensibilizamos ya, salimos de este lugar, siempre nos vamos así, con nuestras casas, ¿no? Ya sea con la plática, con la exposición o con la música, así nos vamos repasando, repasamos. Si vamos en familia, si vamos con amigos, yo creo que eso es algo muy padre que siempre remarcamos, que todas estas experiencias que son muy performáticas, ahorita muchas gracias por esta respuesta, pues yo creo que igual siempre nos conectan, ¿no? Con nuestras abuelitas y en este caso, pues, con la abuelita de Martita. Antes de Gracias. poder cerrar, voy a leer brevemente estos comentarios. Emilio Farfán, bueno, pregunta, dice, hola, buenas noches. ¿Habrá un taller para aprender a tocar un instrumento? Estaría padre. Eso lo dice Emilio Farfán. Y quien está, dice Liliana Salazar, padrísimo todo el programa cultural que ofrece la Casona Chicoteca, 10 de 10. Me sumo también a tu comentario, Liliana. Y bueno, esto que pregunta Emilio, ¿hay en algún momento se piensa como que hay algún taller musical o a lo mejor en los talleres de verano, no lo sé? Todavía no, yo creo que todavía no, pero no se descarta, probablemente más adelante, pero en este momento, en estos próximos meses, aún no. Vamos a ir creando este programa y consolidando y tal vez un poco más adelante. Ya les avisaré. Ok, entonces Emilio, atento por si más adelante están, ya sabes que hay una gran programación y como dice Ana, es simplemente una pruebita de lo que
se va a estar programando en esas actividades culturales, lo que es con el Senado de la República y en esta casona de Casa Chicotenca, que es aquí en el centro histórico. Antes de despedirnos, porque pues el tiempo igual se nos va como agua, pero la verdad es que estamos tan, pero clavadísimas con la plática que ya se nos pasó el tiempo. Antes de poder cerrar, ¿quisieran agregar algo? Maestra Marta, ¿quiere agregar algo o Ana? Démosle el tiempo a Marta para que, si ella quiere agregar algo. Bueno, yo creo que es una oportunidad que tiene el Senado, es una oportunidad que el Senado se está dando a abrirse a la sociedad mexicana. Yo creo que es ser congruente con abrir sus espacios. Lo decía Ana hace un momento, habitarlos cuando tienes una casa o un pequeño pedacito, un cuarto que no utilizas, empieza a deteriorarse, ¿no? Entonces creo que la mejor manera de que los espacios se utilicen, que tengan vida, es a través de estas actividades sociales. Entonces el abrir las puertas implica no solamente que siempre esté bien el espacio, sino que además esté vivo. Entonces, que ese hospital de San Andrés de la época virreinal, que además socorrió a tantísima gente en crisis de viruela, en crisis de lo que fuera, porque hubo epidemias terribles en la época virreinal, bueno, fue uno de los nosocomios más importantes para el rescate de la vida humana, que no solo sea ese antecedente, sino que ese mismo espacio hoy tiene un servicio social también diferente, pero también a la gente, también al pueblo mexicano. Hay muchísimo turismo en el centro histórico, nacional y extranjero, todo el tiempo. Así que qué bonito que los mexicanos tengamos espacios tan bellos como este, que podamos abrirlo para los mexicanos y los extranjeros y enseñarles un cachito de lo que somos, ¿no? Entonces eso, si vemos en la lista de patrimonio mundial que platicamos hace un rato, México en América es el país número 1 de tener su lista enorme dentro del patrimonio mundial de la UNESCO. ¿Por qué? Pues porque tenemos cosas como son inmuebles, pero también son tradiciones. Es este patrimonio tangible e intangible y mixto y natural que tenemos, ¿no? Entonces, estamos hechos verdaderamente bordados a mano, ¿no? Entonces, es un país maravilloso y creo que tenemos esta oportunidad. El Senado se está dando esta gran oportunidad con toda la responsabilidad de ofrecerlo en servicio a la sociedad como tiene que ser, y pues estamos muy agradecidos por eso, y pues les agradezco otra vez de veras infinitamente que abran ustedes este portal, esta plataforma, pero también la Noche de Museos, para que nos integremos con todo lo que tenemos, lo que somos. Aquí está. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y a David y a LS Proyectos por ser los productores de este programa. Vamos a seguir por más noches de museos juntos. Así es, después más adelante serán desmadrugados con los museos porque estas pláticas dan para mucho más, pero por ahora nos despedimos. Muchísimas gracias, maestra Marta López Castillo del Senado de la República, por su pasión, por esta gran plática, por esta gran inteligencia natural. La verdad es que siempre en estas pláticas yo siempre me voy a mi casa con muchísimo conocimiento y con otra forma de ver las cosas. Muchísimas gracias, maestra Marta. También muchas gracias a Ana Isabel Salazar del programa Noche de Museos de la Secretaría de Cultura de Ciudad de México. Y me despido yo, David Fonseca, de LS Proyectos Culturales. Cerramos una vez más otra edición más de Charlas Virtuales con los Museos. Les deseamos una muy bonita noche, y todos ustedes a quienes nos están viendo, ya saben, los esperamos la siguiente edición. Gracias por sus comentarios, por favor no dejen de acompañarnos. Y ya saben que mañana tienen una cita en Xicotenca 9, Colonia Centro, porque tienen una cita con Noche de Museos. Hasta luego, que tengan muy bonita noche. Hasta luego, gracias. Bye.